Bienvenidos al video tutorial de la asignatura de adquisición oral y procesos, adquisición oral y procesos y dimensiones. Para este video contaremos con la participación de, contaremos con la participación de dos Instagramers influencers que son Laura y Verónica. Saluden, por favor. Oli. Y nosotras somos las ALeonas. Os explico. AL, porque estudiamos la mención de audición y lenguaje. ¿Y qué? El bocadillo. Ay, el bocadillo, perdón. Ay. Pero Raquel, ese bocadillo no. ¡Ah! El de lenguaje escrito. Siempre pensando en comida, de verdad. Vale. Y lenguaje. Y onas, porque ALeonas, porque hay que leer muchos documentos. Lee el currículum. Todo está en el currículum. Lee el currículum. Ay, si es que al final hay que quererte. Y ahora tiene la palabra nuestra pequeña pero matona, Laura. Ahora toca hablar del currículum. ¡Los micrófonos! El currículum. ¡Los micrófonos! Bueno, ya, que esto es serio y ahora vienen los sabores. Vale, sigamos. Bueno, pues dentro del currículum vamos a hablar del área De lenguaje, comunicación y representación. y nos vamos a centrar en el lenguaje oral, que utilizado como un instrumento de comunicación y aprendizaje. Y del escrito. Uy. Con este área se pretende desarrollar las siguientes capacidades. En este área. La de comunicación, emisión y recepción y la comprensión y proyección. Todo esto tiene la finalidad de la mejora de la competencia lingüística. Donde se encuentran los siguientes apartados: comprensión y expresión, vocabulario, priorización y sintaxis. Y ahora hablemos de los objetivos, ¿no? Sí, que lo recoge el currículum para con el fin de desarrollar todo esto que ya hemos mencionado. Para visionar el link del currículum, pueden deslizar la pantalla para abajo, donde tendrán el link expuesto en nuestra página web. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre lo que debe ser la función y el perfil de una L. Y todos sabemos que los ALs tienen dos perfiles. Este O este. Bueno, el perfil del maestro de audición y lenguaje es una necesidad clara y permanente en la sociedad educativa, y ya que la mayoría de las dificultades para el aprendizaje se basan en el lenguaje. Y bueno, para eso tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. El primero es la relación entre las facetas del procesamiento lingüístico y la competencia individual de aprender. Vamos, que esto es que debemos sobre todo tener en cuenta lo referente al enfoque de cada estrategia de aprendizaje en el campo del lenguaje, adecuándolo siempre a la persona. Luego, además, tenemos que tener muy en cuenta la ayuda con las familias, porque en muchas ocasiones ellos no saben cómo actuar y necesitan del consejo del especialista. Y luego también en el aula, para los maestros, es su principal espacio de trabajo. Entonces, para ello lo que necesitan es observar de manera directa al niño, y ahí es donde debemos incluirles e interactuar con ellos, incluyéndolos en la realidad comunicativa y social. Y ya por último, debemos declarar nuestras intenciones y propósitos, así como llevarlos siempre a la práctica. Y para ello debemos compartirlos con aquellas personas que están en formación y que necesitan que se les incluya en este sistema educativo, que muchas veces lo que hace es segregarlos y abandonarlos. Pues ahora vamos a hablar sobre las dimensiones principales que debe tener un maestro de audición y lenguaje. El primero es que tiene que tener un conocimiento teórico-práctico sobre la educación. Es decir, tienes que saber cómo enseñar y cómo educar, que eso lo tenemos. Y el otro, hay dos más. Es conocimiento específico sobre audición y lenguaje, es decir, tienes que saber llevar este tema de la audición y lenguaje, obviamente. Y por último, tienes que conocer los trastornos de audición y lenguaje, así como su organización. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bien, tienes que saber manejar y clasificar las diferentes posibilidades diagnósticas que te vas a encontrar a lo largo de tu vida con los niños.
Y para eso tienes que realizar una serie de acciones, tales como 1. Educar. 2. Diagnosticar. 3. Hipotetizar. 4. Intervenir. 5. Evaluar. 6. Reconocer. Estas tonterías que hago son para que sepamos que después de hacer todo este proceso tenemos que tener unas responsabilidades clave. Es decir, nuestra profesión es muy importante y para ello un especialista de audición y lenguaje debe tener estas responsabilidades que voy a decir ahora. ¿Qué son? No las voy a enumerar, son muchas. Detectar dificultades del lenguaje o trastornos. Establecer criterios de un diagnóstico diferencial. Actualizar permanentemente su conocimiento. Saber interactuar con cada agente implicado, tanto niños como la familia, como el maestro, como su entorno. Aplicar su conocimiento en cada situación, porque cada situación es diferente. Ser capaces de realizar interpretaciones diagnósticas y terapéuticas. Atender, informar y hacer partícipes a las familias, darles consejos, etcétera, etcétera. Realizar controles de seguimiento y ser una persona reflexiva con nuestras propias actuaciones. Y por último, reconocer nuestras propias limitaciones profesionales. Es decir, si vemos que nos hemos equivocado, tenemos que rectificar porque sobre todo lo que más nos interesa es que bajo ningún concepto se perjudique a ningún alumno. Además de esto, un especialista de audición y lenguaje tiene que conocer la actividad científica internacional. Para ello tiene que hacerlo a través de la lectura y análisis de artículos, es decir, investigando que le permitan seguir formándose. La formación del especialista en audición y lenguaje no acaba nunca, ya que siempre van saliendo actualizaciones nuevas. Si todo esto se va cumpliendo, podemos completar de manera exitosa las siguientes dimensiones. ¿Qué entre las dimensiones? Por un lado, encontramos la dimensión educadora, donde se encontraría los conocimientos básicos acerca de la psicología y el aprendizaje de los niños, así como las didácticas específicas que podemos aplicar con ellos. La dimensión terapéutica encontraríamos pues, todo lo relacionado con los diagnósticos, la atención temprana y la intervención, así como la evaluación y el seguimiento. Y por último, la dimensión científica, relacionada obviamente con las dos anteriores, estarían incluidas la actualización permanente, como ya hemos nombrado antes, así como la innovación educativa y el contacto con la realidad. Bueno, ahora os vamos a presentar el artículo que habla sobre el presente y el futuro de la ELE. Fue en los años 90 cuando se establecen las enseñanzas de magisterio y logopedia, y es en ellos en los que cae el proceso de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar, tanto de los niños como de las niñas, que tienen dificultades y necesitan una orientación clínica, que en este caso la van a llevar los logopedas, en áreas de prevención, evaluación, intervención de los trastornos del lenguaje. Los maestros AL de lo que se encargan es de la atención especializada tanto dentro como fuera del aula, de la participación en los equipos de atención temprana, de la orientación educativa y psicopedagógica y en equipos específicos que se necesiten. Luego, por otra parte, tenemos a los maestros especialistas que cubren primariamente funciones de tipo educativo, que ya sea en el aula, como puede ser dentro del aula, de estructuras de apoyo especializadas del centro. Los logopedas, por ejemplo, se encargan de ser capaces de trabajar en los entornos escolares de manera asistencial, sanitario, sociosanitario, de los equipos uniprofesionales y multiprofesionales, y asesorar en la elaboración y ejecución de políticas de atención y educación sobre los temas relacionados con la prevención y la asistencia de la logopedia. Espera, Raquel. A partir de 2011 nos encontramos con dos perfiles profesionales claramente diferentes. Por un lado encontramos el logopeda, que es un profesional en el ámbito de la salud, y por otro lado el maestro especialista en audición y lenguaje, que es un profesional de la educación tanto dentro como fuera del aula, en un contexto formal desde un punto siempre de vista educativo. El magisterio y la logopedia son profesiones de servicio a los ciudadanos. El concepto de la ciencia de la lectura ha abierto dos nuevos horizontes. Por un lado, sobre cómo aprenden los niños el desarrollo del lenguaje y el descubrimiento de las neurociencias, y por otro, sobre los procesos cerebrales involucrados.
Cada persona desarrolla un metalenguaje, que consiste en la capacidad de proyectar nuestros pensamientos y reflexiones sobre la naturaleza de nuestros procesos de aprender. En cuanto al lenguaje escrito y la educación, los niños aprenden un lenguaje escrito que con él son capaces no solo de reconocer un alfabeto, sino también de aprender y reconocer la estructura del lenguaje, a comprender y crear cualquier expresión en nuestro idioma. El concepto de lenguaje escrito implica aplicar la capacidad de pensar y de crear, pudiéndose proyectar a la transmisión del pensamiento en la escritura y gozar de la lectura. Aprender el lenguaje escrito no solamente es incorporar conocimientos o destrezas, sino también modificar las estructuras cerebrales que permiten conocer y pensar utilizando el cerebro, los mismos circuitos cerebrales que para asimilar las cosas nuevas con las neuronas viejas. ¿Vale? En el aprendizaje del lenguaje escrito intervienen diversos procesos psicolingüísticos. El primero, en primer lugar, es el reconocimiento de los sonidos. Uy, si es una vaca, ¿no? Las ovejas, se parece que están aquí mismo. ¡Pío, pío, pío, pío! ¡Oh! ¡Un pajarito! Todo esto es lo que hace que seamos capaces de componer el lenguaje de cada lengua, o sea, el lenguaje oral de cada lengua. A partir del conocimiento de los fonemas, se pueden descodificar todas las palabras escritas que forman nuestro propio lenguaje. Los niños aprenden, por ejemplo, a amar oralmente la palabra con las letras armar las palabras y las letras que visualizan. Es importante que las letras, sílabas y palabras las sepamos bien, porque no se pueden aprender y pronunciar sin conocer su aspecto fonético. Por otra parte, tenemos el aprendizaje inicial, ¿vale? En el que la lectura emerge y se configura en el cerebro para la interacción de estímulos tanto visuales como auditivos. Después de esto viene el proceso de reconocer las diferencias de la pronunciación, de manera que se procesa su significado, su sonoridad y su articulación, para después poder diferenciar las palabras, comprenderlas, unirlas y poder emitirlas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el aporte de la neurociencia. El progreso de la neurociencia y la psicología cognitiva ha producido una profundización en el conocimiento de procesos de aprendizaje del lenguaje escrito. El lenguaje escrito se introduce progresivamente en el cerebro del niño y debe encontrar un lugar en los circuitos funcionales de las neuronas que configuran el cerebro. Ahí las tenemos. Y el cerebro desde el inicio contiene estructuras que hacen posible una evolución gracias a su flexibilidad. ¡Qué flexible es! Bueno, la evolución biológica y la evolución cultural se produce en una interfase gracias al reciclaje neuronal. Bueno, neuronas recicladas. Este reciclaje neuronal es una reconversión de las funciones del cerebro de los niños por el efecto del ambiente. Bueno, el desarrollo cerebral sigue un programa genético que favorece el potencial del aprendizaje, pero al mismo tiempo es importante el factor experiencial de cada persona, es decir, las experiencias de cada persona, como por ejemplo lo que se pueda desarrollar en la escuela. Por eso es indispensable un diálogo entre las neurociencias y la investigación educacional. Y de ahí surge la neurociencia educacional, que ha ampliado a lo largo de los años la detección temprana de los déficits cognitivos, como por ejemplo gracias a los métodos de las neurociencias se han ayudado a que en el campo de la práctica educacional se contribuya a la investigación de los procesos de aprendizaje infantil. Entonces se actualizan las estrategias metodológicas de la enseñanza y abordan dificultades tales como las dificultades que pueden tener los niños a la hora de adquirir el lenguaje escrito. El lenguaje oral en la educación infantil es concebido como un instrumento fundamental para el aprendizaje y para la interacción, y se debe trabajar en dos contextos. Por un lado, el contexto de la escuela y por otro lado, el contexto de la familia. Este último juega un papel más importante que como pudiera hacerlo en otras etapas posteriores. Por tanto, la etapa de educación infantil se convierte en una etapa crucial y, por tanto, es importante una buena formación del profesorado, ya que en esta etapa, sobre todo en el primer ciclo, es cuando se desarrolla el habla como conquista social. Vale, el problema radica cuando entre el primer ciclo y el segundo ciclo se produce una ruptura entre el contexto de aprendizaje y el desarrollo del lenguaje.
ya que mientras que en el primer ciclo se produce un contexto más libre, que es a través del juego y de las relaciones, en el segundo ciclo este contexto se basa en el papel y el lápiz, provocando que el niño aprenda a través de una representación de la realidad y no desde la propia realidad. Por eso, desde el aula, los maestros deben proporcionar actividades donde se produzcan intercambios verbales que den lugar a discusiones, como por ejemplo debates, que hablen y tal y cual. Lo cual supondrá que mejoren su competencia lingüística, como la asamblea y estos momentos que tenemos, que todos sabemos en las prácticas. Y estas actividades podrían ser, por ejemplo, relatos, situaciones de resolución de problemas, recitado de poemas, trabalenguas, etc. Chicas, ¿qué os ocurre? ¿Que vamos a empezar? Ay, que es que ahora, claro, que ahora tocan las conclusiones. Bueno, pásame el micrófono, por favor. El micrófono. Bueno, pues vamos a comenzar con el currículum. Lo que nos hemos fijado del currículum es que solo habla del desarrollo del lenguaje de forma positiva y en ningún momento hace referencia a aquellas dificultades que los niños pueden encontrar en dicho proceso. Bueno, como hemos visto, es una especialidad muy importante, ya que tiene que ver con el área del lenguaje y que afecta de manera directa a la comunicación y por ello también a la socialización. Por lo que no solo ayudamos a que los niños se puedan comunicar, sino también a que se puedan relacionar. Bueno, me toca hablar ya, ¿eh? Yo también quiero decir mi opinión. De esta manera se pueden detectar dificultades y trastornos en las personas y podemos ayudar a tratarlas y no dejarlas abandonadas y excluirlas de la sociedad. Y esto tiene una serie de ventajas, es decir, que hay más investigación y que hay un mayor desarrollo tecnológico en relación a la exploración de la función neurolingüística y neurocognitiva. Pero también tiene una desventaja, y es que hay una mayor necesidad de cobertura educativa, sanitaria y social. En continuación, con lo que ha dicho Raquel, también encontramos otros problemas como son la detección de las dificultades y los trastornos, así como la carencia asistencial y, por tanto, la necesidad de profesionales que trabajen de una forma más colaborativa. Y les dejamos con la canción, ¿no, chicas? No, porque hay que decir Que no hemos acabado, que no te lo quedes, todavía no. Quiero escuchar la canción. ¿Tanta prisa tienes? No adelantes. Quiero escuchar la canción. Spoiler. Y por tanto, la investigación e formación continua es una inversión del presente y del futuro. Y esto es algo muy importante como la heterogeneidad profesional, donde tenemos que colaborar tanto logopedas como psicólogos, como neurólogos, como maestros, como terapeutas, pedagogos, informáticos, etcétera, etcétera. Sí, la canción. Entonces hay que juntar todos nuestros conocimientos para que todo salga bien. Y bueno, vamos a acabar diciendo que hemos disfrutado mucho haciendo este trabajo, que nos han quedado claro bastantes cosas que tenemos que tener claras, es decir, nos han quedado claras, claras, y bueno, que necesitamos una serie de pautas para ser buenas profesionales y creo que las hemos conseguido entender y nuestra misión es conseguir llevarlas a cabo. Y bueno, espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo y ahora por fin os vamos a dejar con... ¡La canción! Es una canción del poema, hace referencia al poema número 15 de Pablo Neruda, así que esperamos que os guste. Sí, que viene muy bien al caso porque, como bien dice,